Hola a todos, empezamos hoy un nuevo vídeo dentro de la que podríamos denominar serie modelos míticos en escala N de Renfe. Y hoy pues toca hablar del talgo pendular. En este reportaje pues veremos los talgos pendulares de Ibertren, que reproduce la serie 4, y de Electrotren, que reproduce la serie 6. Los veremos, los compararemos, hablaremos también un poquito sobre el tren y al final, pues como siempre, veremos rodar estos dos trenes. Pero bien, antes de ver los modelos en miniatura, pues hablemos un poquito sobre el tren real. Cuando un vehículo pues toma una curva, interviene en un conjunto de fuerzas que hacen de que el vehículo siga la trayectoria curva en vez de irse recto por la tangente, que es la tendencia que tendría. Pero todo esto tiene un límite. Si excedemos de velocidad, tenemos varios problemas. El primero, de que la fuerza centrífuga afecta a los viajeros, teniendo problemas de confort, llegando incluso a marearse las personas. Por otro lado, pues ya tendríamos problemas de seguridad, ya que, como se ha comentado, el tren tenderá a ir por la tangente y en caso de tomar una curva con velocidad excesiva, pues el tren podría descarrilar o volcar. Para solucionar este problema e incrementar la velocidad en los tramos en curva, se introdujeron los peraltes. Es decir, la inclinación de la vía que permite coger las curvas a mayor velocidad. Con esto lo que se hace es que con el propio peso se anule la fuerza centrífuga y se ayude por una parte a tomar la curva a más velocidad y por otra que ésta se efectúe a mayor confort desde el punto de vista del viajero. Hemos de tener en cuenta que cuando un tren toma una curva, la velocidad máxima corresponde a la velocidad de confort. El tren pues todavía podría circular más deprisa dentro de los niveles de seguridad, pero no se realiza por este motivo. Sin embargo, pues cuando se introduce un peralte tenemos un problema. Realmente tenemos dos problemas. Si tenemos un peralte muy pequeño, no se le saca partido a la infraestructura. Pero por otra parte, si tenemos un peralte excesivo, entramos ya en el llamado exceso de peralte. Y es cuando circula un tren más lento, pues la vía se encuentra sometida a mayores desgastes, y por tanto la infraestructura se dañará en un periodo de tiempo más corto. Y de ahí pues que surgiera de que los trenes generaran su propio peralte para poder circular un poco más deprisa. A finales de los años 60, los ferrocarriles británicos empezaron a experimentar con el Advanced Passenger Train, un tren basculante que fue uno de los primeros del mundo y que tuvo dos prototipos, los cuales no dieron el resultado deseado y por tanto no se llegaron a fabricar en serie. La idea básica era incrementar las velocidades sin modificar la infraestructura. Un problema que también se planteó Italia por las mismas fechas y que se empezó a desarrollar en consecuencia los electrotrenes Pendolino, que también se experimentó en España. Debemos de recordar todos el Electrotren 443, el Platanito, que se introdujo en España a mediados de los años 70, pero que tampoco tuvo el éxito deseado. Aunque hay que decir de que este tren fue el tren eléctrico más rápido que tuvo Renfe durante muchos años. Justo cuando entraba en servicio el Platanito, en fase de pruebas, Talgo propuso a Renfe la construcción de un tren que inclinara sus cajas en las curvas, con lo que se pudiera conseguir un incremento de velocidad. Se estuvo trabajando en un prototipo sobre cajas de Talgo 3 y a la vez se empezó a construir una nueva generación de trenes. Estos remolques sí que tuvieron el éxito deseado, se realizaron muchas pruebas, incluso en Francia, y por tanto Renfe consideró oportuno decantarse por la tecnología pendular en detrimento de la tecnología basculante de Fiat. Así pues, en 1980 nace el talgo pendular en la red de Renfe. Los talgo pendular empezaron a cubrir un gran número de relaciones de nuestro país, empezando por la Madrid-Zaragoza. Esta serie inicial correspondía al llamado Talgo Serie 4 y estaba dotado de rodadura de ancho fijo. Sin embargo, se construyeron ramas de Talgo Camas con rodadura de ancho variable y estas correspondían a la Serie 5, idéntica en características, salvo este detalle, a los trenes de la Serie 4. Estos trenes realizaron la relación Madrid-París y luego pues otras relaciones interiores de trenes nocturnos.
El funcionamiento del tren fue completamente satisfactorio, y eso pues hizo de que Renfe adquiriera varias series de remolques, y también pues que a finales de los años 80 Talgo se planteara realizar una versión de este tren mejorada. Una versión que también debería afrontar los retos que suponían la implantación de la alta velocidad en nuestro país, a raíz del Plan de Transporte Ferroviario de 1987. De ahí que se desarrollara la nueva generación Talgo 6, que introducía mejoras sobre los remolques anteriores de la serie 4. Podemos decir algunas, como por ejemplo las puertas automáticas, interiores presurizados o mejoras en la suspensión y frenos que permitían al tren pasar de los 180 km por hora de velocidad máxima de la serie 4 a alcanzar los 220 km por hora de que es capaz. Con este tren, Talgo afrontó la internacionalización de su producto, realizaron pruebas en Estados Unidos y en Alemania, consiguió la máxima velocidad alcanzada nunca en el banco de pruebas de Múnich, 500 km por hora, y por supuesto pues llegó a vender este tren a Estados Unidos o a Alemania. En Alemania ramas nocturnas y Estados Unidos pues ramas diurnas. La entrada en servicio de los trenes de la serie 6 se produjo en 1989, con las ramas internacionales Barcelona-Milán, Barcelona-París y Barcelona-Zúrich, pasando después a cubrir también la relación Barcelona-Madrid. Los trayectos interiores pues también empezaron sus servicios en la relación Madrid-Alicante, y podemos decir que el Talgo 200, que circulaba por la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, ha sido uno de los grandes éxitos comerciales que haya tenido nunca Renfe. Estos trenes, pues que cubrían las relaciones Madrid-Málaga, Madrid-Cádiz, Madrid-Huelva y posteriormente Madrid-Algeciras, fueron un verdadero éxito. Incluso se puede decir que la rama más larga de Talgo correspondía a esta relación y constaba de 41 remolques, por lo que estamos hablando de más de 600 metros de tren. Con esta relación, Talgo consiguió demostrar la competitividad de su producto, realizando tiempos que no tenían nada que envidiar a las ramas de la serie 100. A día de hoy, pues los trenes Talgo pendular se encuentran en cierta decadencia. Cubren servicios, podríamos decir que secundarios, en Renfe. Y sus interiores pues están un poco descuidados y que piden a gritos una reforma. Una reforma pues que pienso que el material, por su calidad, lo merecería. En el caso de las ramas Talgo 4 sí que recibieron una pequeña remodelación entre los años 2000 y 2001. Estamos hablando pues del tren más internacional que haya tenido Renfe, puesto que ha circulado en Estados Unidos, ha circulado en Alemania, se han hecho pruebas por ejemplo en Bosnia, en Argentina también ha circulado, aunque durante un breve periodo de tiempo, y muy recientemente ha realizado pruebas en la India, alcanzando 180 km por hora, que supone un récord de velocidad en ese país. Pero parece ser que en este caso las pruebas no han dado el resultado esperado, parece ser por la altura de los andenes. Un gran tren, y que afortunadamente tenemos bastante bien reproducido por dos marcas: Ibertren, como hemos comentado, de la serie 4, y Electrotren de la serie 6. Así que veamos los modelos. Empecemos pues con las ramas Talgo 4, Talgo pendular, de la marca Ibertren. Un modelo pues que fue el último proyecto de la casa barcelonesa de nuevo molde. Se lanzó en 1990 la caja básica, completándose esta caja básica con remolques sueltos que se vendían en parejas, y había varias referencias. Las iniciales pues eran remolques de primera clase, remolques de segunda clase y también remolques extremos, con lo que podíamos hacer también una composición con remolques sueltos, aunque lo suyo fuera comprar el conjunto inicial. Una caja bastante elegante que también mostraba la nueva imagen de Ibertren, con la que esta marca quería distanciarse del mundo juguetero y ya introducirse en un mundo más profesional. Hemos comentado las referencias del lanzamiento inicial, puesto que también se lanzaron los coches restaurante y cafetería. Esto sucedió en 1992,
fue uno de los últimos lanzamientos de la marca y ya estos remolques son bastante difíciles de encontrar y no a precios económicos precisamente. Así que tenemos aquí la caja, bastante atractiva, y pasamos a abrir para ver su contenido. Y como vemos, dentro de la caja, aunque esto no se incluía de fábrica, pues tenemos los remolques cafetería y restaurante. Remolques que, como ya he comentado, son bastante difíciles de encontrar y que en mi caso el cafetería, que es el más difícil, lo he realizado a base de piezas sueltas, y el coche restaurante sí que lo conseguí encontrar completo. Pero bien, tenemos aquí estos dos remolques, tenemos el blister de Nippon-Expand que sujeta al modelo, y por supuesto dentro de la caja nos encontramos también con la lista de referencias típica de Ibertren que nos ofrecía siempre con sus modelos. En plan, pues hazte con todos. Teníamos aquí un pequeño catálogo que nos recordaba que Ibertren fabricaba bastantes más cosas, aparte del catálogo. Así que bien, tenemos aquí un modelo. Se trata de un modelo que está bastante bien acabado, considerando lo que ofrecía la marca Ibertren en aquellos años. Y que también pues tenemos una construcción bastante robusta, pero a la vez con un grado de detalle muy bueno. Un grado de detalle que incluso hoy, con una tampografía hacer más actualizada y algún detallito más, pues podría comercializarse perfectamente. Uno de los defectos estéticos que podemos decir que tenía el tren en su momento eran los interiores, que se encontraban pintados, realmente nos encontraban moldeados en color blanco. En el caso del coche restaurante se ve claramente este pequeño problema y que es muy fácil de solucionar pues pintando los interiores. Que en el caso de un Talgo 4, los remolques de segunda clase, estos interiores irían pintados con un color verde medio. Y en el caso de los remolques de primera clase, vamos a ver si tenemos alguno, estos interiores irían pintados en un color así azul, tirando a azul oscuro. Los remolques pues tienen un peso bastante bueno y son muy fáciles de enganchar y desenganchar. Tenemos este pequeño conector que deberemos introducir en la parte media del rodal y lo tenemos ya enganchado. Bien. Los remolques extremos pues se encuentran también muy bien reproducidos. Tenemos este, cuyas ventanillas, en principio pintadas en color azul, se las he pintado en color plateado para hacerlo más acorde con el modelo real. Tenemos un testero con una pintura completa, con las luces en posición de triángulo y con la puerta de intercomunicación sin el fuelle plegable, que era una característica heredada de los Talgo 6 y que se introdujo posteriormente. Tenemos unos topes bastante chuchurríos, la verdad, tamaño bastante reducido, que es uno de los aspectos peor resueltos del tren. Tenemos aquí un enganche bastante largo y que por supuesto no es enganche corto con cinemática. En fin, se trata de un modelo de 1990 y esos detalles pues todavía no eran habituales en los modelos. Veamos también un poquito el tema de los rodales. Los rodales que son de una construcción bastante similar al Talgo 3, que ya vimos en su momento, y son unas piezas negras que además cuentan con un pequeño fleje de plástico que permite guiar los rodales en curva. Y esta pieza es completamente necesaria para que el tren ruede perfectamente. Bien. Tenemos un modelo que está muy bien detallado y que además rueda bastante bien, aunque su rodadura tampoco es perfecta. Se comporta mejor el tren arrastrado desde el remolque extremo de segunda clase que desde el remolque generador. En fin, salvo que Electrotren, por ejemplo, pudo resolver. Uno de los aspectos más interesantes que veo yo de este tren es que reproduce el remolque extremo de segunda clase. Detalle que Electrotren, como veremos más adelante, parece ser que se le olvidó. En fin, pues tenemos un tren bastante correcto, que funciona bastante bien y que la verdad pues fue el auténtico canto del cisne
de la marca Ibertren, puesto que mostraba un camino a seguir bastante interesante. Estaba ofreciendo ya productos que no tenían nada que envidiar a cualquier marca extranjera. Veamos ahora las ramas de Talgo 6, Talgo 200 de la marca Electrotren. Este modelo nació a finales de los años 90, en 1998. Fue el resultado de la colaboración entre Marklin y Electrotren, ya que ambas querían reproducir los trenes Talgo pendular que circulaban en sus países. Marklin, Minitrix, también en escala N, reprodujo las ramas Talgo alemanas, y Electrotren pues hizo lo propio con las ramas españolas. Este modelo pues no tiene nada que ver con el modelo que lanzó Ibertren en 1990. La marca lo quiso dejar bien claro en sus catálogos, que era un modelo de desarrollo completamente nuevo. Estaba realizado pues con las últimas tecnologías que disponía la marca en su momento y que en algunos aspectos pues está muy lejos en calidad respecto al Talgo de Ibertren. Y también pues la rodadura era mejorada respecto al otro modelo. Estos Talgos pues que venían aquí presentados en una pequeña caja más compacta, y a diferencia de Ibertren, que ofrecía 8 remolques, Electrotren únicamente ofrecía 6 remolques. Aunque, por supuesto, se podían ampliar las ramas, ya que se disponía de remolques de primera, de segunda, y también, por supuesto, el remolque cafetería o el remolque restaurante. También Electrotren fabricó ramas nocturnas, aunque en este caso el trabajo se quedó a medias, ya que aunque los remolques eran correctos, pues únicamente se ofrecían remolques de camas de gran clase, faltando otros tipos de remolques, como por ejemplo los remolques litera single doble, o también los remolques con asientos super reclinables. Por tanto, tendríamos una buena reproducción, pero incompleta, de las ramas nocturnas, que realizan servicios internacionales. Electrotren pues fabricó varias versiones de este tren. Tenemos aquí la versión Talgo 200, que fue uno de los lanzamientos iniciales, y que ahora mismo se encuentra bastante buscada y cotizada, puesto que no fue reeditada. También reprodujo el Talgo pendular en sus colores originales, tal y como empezó a circular en 1989. Ofreció la versión largo recorrido, y actualmente Arnold sigue fabricando el tren, al heredar todos los moldes de Electrotren, y está fabricando pues otras versiones, como por ejemplo las versiones Talgo Renfe Operadora, es decir, Pantone, o la versión Talgo Triana, que fue reeditada, versión Talgo de largo recorrido, conjuntamente con la versión en colores originales. Versiones que, por cierto, volaron de las tiendas. Y bien, pues repasado un poquito la historia del modelo miniatura, pues veamos el contenido de la caja. Esta caja, que está bastante machacada, puesto que en realidad este tren pues fue una de mis primeras adquisiciones. Lo compré más o menos cuando salió a la venta, y que por tanto ha sufrido bastante, pero sigue cumpliendo su cometido. Dentro de la caja pues tenemos este bíceps de Poexpan. En este pequeño hueco se adjuntaban 2 flejes de plástico de recambio, que luego posteriormente veremos. Además del tren, pues se nos incluye este pequeño folleto, en el que se nos muestran pues ya los comentados flejes de plástico. También se nos indica cómo conectar, enganchar o desenganchar los remolques, ejemplos de composiciones, locomotoras que remolcaron el tren en su momento, y el Made in Spain, que hoy en día la verdad es que echamos bastante en falta, aunque los modelos actuales pues tengan mejor calidad en algunos aspectos, aunque también tenemos otros detalles en los que se ha ido para atrás. Pero bueno, era un modelo que estaba fabricado en España y que tiene un acabado exquisito, como todo lo que hacía Electrotren en aquel momento. Así que tenemos aquí una rama de Talgo 200. Esta rama que cuenta con 2 remolques generadores extremos, remolques de primera, preferente, remolques de segunda, turista, y que se puede completar la rama con el coche cafetería,
que Electrotren pues vendía en cajitas separadas, como esta que tenemos aquí, y que el remolque, pues en el caso de los remolques, están reproducidos perfectamente, aunque como veremos algún detallito podría haber sido mejorado. Traemos los remolques de la caja y lo que llama la atención pues es su perfecto acabado, como ya hemos comentado. Los coches pues se separan muy fácilmente, tienen un mecanismo bastante parecido al del talgo pendular de Ibertren, pero en este caso debemos de tener en cuenta que los rodales disponen de flejes en ambos extremos y que por tanto debemos de prestar un poquito de atención a la hora de enganchar, pero no es nada complicado. En el caso de los remolques extremos, pues tenemos de que no ha sido reproducido el remolque extremo de segunda clase. Sí que es cierto que las ramas, cuando se puso en servicio, durante 2 años, carecían de estos remolques extremos, fueron construidos posteriormente. Pero la imagen habitual de un talgo es con el remolque de viajeros de segunda en los extremos, por lo que aquí Electrotren, la verdad, podía haber trabajado un poquito más. Vistas las imágenes de la comparativa de altos modelos, pues repasemos un poquito la comparativa en plan conclusiones. Tenemos 2 modelos que son de excelente calidad y que por supuesto pueden estar en una misma maqueta, sobre todo pues teniendo en cuenta de que ambos modelos reproducen series distintas de talgo. Ambos modelos se encuentran en perfecta escala y no desentona ninguno respecto al otro, ni siquiera en el tema de acabado, siendo el acabado de la rama de Electrotren netamente superior al de la rama de Ibertren, que si bien hizo un buen trabajo para su momento, mejoró la calidad general en este aspecto, pero podemos decir que la rama de Electrotren está tampografiada y pintada según la tecnología actual, algo pues que la rama de Ibertren pues no puede presumir. Tenemos que ambos modelos pues están perfectamente moldeados, aunque en el caso del modelo de Ibertren pues tenemos el tema de los rodales, que no muestran el grado de detalle que se podría exigir a un modelo actual. Hemos de tener en cuenta pues que los rodales están pintados en negro, el tren es oscuro y que por tanto este detalle pues pasa un poquito desapercibido. Pero
este tema está aquí y se debe comentar. Respecto a las composiciones, pues sí que podemos decir que el Talgo de Ibertren reproduce el segundo extremo, que es lo habitual en las ramas diurnas, y en el caso del Talgo de Electrotren, pues no lo reproduce. Por tanto, pues reproduce situaciones, podemos decir, excepcionales de este tren, por lo que esto es un punto muy a favor del Talgo pendular de Ibertren. El acabado de los testeros, pues también podemos decir que es superior en el caso del Talgo de Ibertren, aunque hemos de indicar de que la exposición de las luces en el Talgo de Electrotren es completamente correcta, aunque no reproduce estas con el detalle que merece. Y por último, pues el tema del rodaje. Ambas ramas pues circulan bastante bien, aunque el rodaje del modelo de Electrotren es perfecto. El rodaje del modelo de Ibertren es bueno, sin más. El rodaje de Ibertren pues es un poquito más exigente con las vías, puesto que si tenemos algún desvío mal colocado o alguna junta de carril no bien alineada, el tren pues tiende a descarrilar. No es que sea algo grave, pero es un defecto pues que en el Talgo de Electrotren pues no se tiene, gracias al sistema de articulación pues que está un poco más desarrollado que en el modelo de Ibertren. Así que podemos decir de que ambas ramas están bastante bien. La de Ibertren es superior en algunos detalles respecto a la de Electrotren. La de Electrotren es superior en muchos detalles respecto a la de Ibertren, pero merece la pena tener ambas ramas. Un único pega más importante que se le puede sacar, y en este caso a ambos trenes, es que no están preparados para ser iluminados. Aunque a modo de curiosidad hay que decir que el modelo de Ibertren estuvo previsto en un principio, en el lanzamiento, que estuviera dotado de iluminación. Contaba con un sistema de conexión entre remolques un poquito complicado y tal vez eso, junto con la intención de no elevar mucho el precio, hizo de que la marca desistiera un poco, en el tema de iluminar las ramas de fábrica. Así que bien, dos trenes totalmente recomendables y que si se puede tener, pues yo los tendría, puesto que, aparte de ser buenos trenes, reproducen un trozo muy importante de la historia de nuestra Renfe y por tanto en cualquier colección deben estar. Ya para finalizar, pues veamos con qué podemos arrastrar este tren. A falta de la locomotora 334, que si bien se dispone de forma artesanal a través de Tren Militaria, pues podemos decir que estamos bastante bien servidos con la oferta actual y pasada. ¿Qué locomotoras podemos emplear? Pues por supuesto las Mitsubishis de Kato, hoy bastante difíciles de encontrar, y en este caso pues casi todas han remolcado trenes Talgo pendular. En el caso del Talgo 200, pues las versiones blancas son ideales para este tren, pues que de hecho en Andalucía, en el sur de Andalucía, en Ancho Ibérico, remolcaron este tren. También, por supuesto, las locomotoras de la serie 252, en todas sus versiones, han remolcado talgos. Puede decirse que ha sido su cometido principal durante muchos años. Y en este caso, pues se han fabricado muchas versiones. Tenemos la versión Altaria, ideal para los trenes con la decoración más moderna de Pantone, pero también tenemos la versión AB, que es la versión ideal para el tren Talgo 200. Esta versión bastante difícil de encontrar, a pesar de que se fabricaron varias ediciones y por tanto bastante un precio elevado. No entiendo por qué la nueva Arnold no ha reproducido esa versión. Siguiendo con las locomotoras eléctricas, pues también las locomotoras 250 arrastraron este tren. Podríamos decir pues que desde 1988 hasta la entrada en servicio de las locomotoras 252. No fueron muchos años, pero ahí está el hecho, y estas locomotoras pues remolcaron sobre todo por las ramas Talgo 4 en colores originales, por lo que puede ser un acompañante perfecto para estos trenes. Si ya hablamos de locomotoras diésel, pues por mucho que nos extrañe, la locomotora 2000T de Ibertren es también buena para arrastrar el talgo pendular, puesto que en principio entre Madrid y Zaragoza en 1980 remolcaron el tren, y también a finales de los años 90
aunque estas, sobre todo pintadas en amarillo y gris, remolcaron los trenes con destino Cartagena. Naturalmente, las locomotoras 333 han sido durante muchísimos años unas locomotoras que llevaron este tren por vías sin electrificar. Hay que decir de que los talgos pendulares, a diferencia del talgo 3, pueden ser arrastrados por cualquier locomotora, incluso si no tienen el sistema de calefacción, cosa que no afecta a las 333 que de fábrica llevaron manga de 3.000 voltios. Las locomotoras 319 naturalmente también remolcaron el tren, sobre todo pues en Andalucía y en Galicia durante muchos años. Tenemos aquí el magnífico modelo de Star Train, que fue fabricado en muchas versiones, en colores originales, colores grandes líneas e incluso en colores Renfe Operadora. No podemos olvidarnos de las versiones 333' de MF Train, que han sido recientemente lanzadas y que también, pues, por supuesto, remolcaron el tren. Y ya, pues para finalizar, tenemos la locomotora 254, que por supuesto arrastró el talgo pendular, ya que fueron construidas para este tren. Este modelo, que junto con la 253, que también arrastró de vez en cuando ramas pendulares, pues fueron lanzados por la firma Arnold hace ya unos 4 años, en 2011, y reproducen de forma bastante correcta, aunque no perfecta, estas locomotoras. Y como aquí tenemos la locomotora del talgo pendular, pues vamos a verla un poquito por encima. Tenemos que son locomotoras construidas por Krauss-Maffei para el remolque de talgos, basados en las locomotoras 3000T, y entraron en servicio en 1983. Fueron 8 locomotoras, recibieron equipos de aire acondicionado a partir de 1991. Estas locomotoras fueron pintadas en colores grandes líneas a partir de 1998 y fueron dadas de baja en el año 2010. Cuando únicamente quedaron 3 locomotoras. Fueron unas locomotoras bastante desafortunadas, ya que sufrieron muchos accidentes durante su vida activa. Fueron las locomotoras diésel más avanzadas de Renfe, alcanzaban 200 km por hora. Una vez tenemos la 354 de Arnold en la mano, sorprende el relativamente elevado peso respecto al tamaño de la locomotora. Tenemos una locomotora que reproduce con todo lujo de detalles el modelo real. Rejillas, puertas de acceso a cabinas, bogies, faldones, techo en el que llama la atención los 2 ventiladores de refrigeración, protegidos con sendas rejillas en metal fotograbado. Tenemos los testeros, destacando la finura de los marcos de las ventanillas, la puerta, los faros que se encuentran enrasados con la carrocería y los topes que se han realizados con las proporciones bastante correctas. En fin, tenemos una locomotora bastante bien reproducida en el caso de la 354. No podemos decir lo mismo de la locomotora 3000T, que los topes fueron mal reproducidos, ya que eran los mismos, la misma posición que en estas locomotoras, y también las ventanillas, que se notaba bastante la unión de la pieza respecto a la carrocería. Tenemos una locomotora muy fácil de digitalizar, ya que es retirar estos 2 tornillos, retirar la tapa y ya tenemos acceso directo al decodificador. Estas locomotoras pues tuvieron algunos problemillas. Por ejemplo, los enganches, que aquí como podemos observar van bastante sueltos, pues tenían un pequeño defecto de diseño. La pieza que sujetaba el resorte tenía un problema y por tanto al girar el enganche el resorte saltaba perdiéndose y que por tanto el enganche quedara suelto. Hay que decir pues que la marca proporcionó piezas de recambio y que yo en mi caso pues no pude acceder a ella, por lo que los enganches pues se me han quedado así. También la locomotora daba algunos problemas, ya que tenía demasiados condensadores en el circuito impreso, siendo la solución retirarlos. Este problema pues afectaba con algunos decodificadores en caso de utilizar la locomotora con sistema digital. Pero bien, tenemos una locomotora con un funcionamiento bastante suave y extremadamente rápido. Tanto una locomotora ideal para sacar las máximas prestaciones a nuestros talgos pendulares.
Es de destacar pues que el acabado de la pintura no desentona en nada con la rama talgo pendular de Ibertrem, y eso teniendo en cuenta la diferencia de años, por lo que hay que entender que ambos fabricantes han utilizado los mismos códigos de pintura, lo cual certifica el buen hacer de ambas marcas. Y bien, pues ya vista la locomotora, pues no nos queda más que rodar los trenes en la maqueta y disfrutar de ellos. Así que espero que os haya interesado este vídeo, que os haya sido entretenido y útil, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por ver este vídeo y por seguir mi canal. Venga, saludos a todos.